Carlos, muy buen día. Un saludo también a John Didier, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, tengo otro temita para eso lo he invitado, para hablar de un campanazo, un llamado que hace usted de alerta en esta mañana de información del CIA, pero no me puedo desviar del tema que es noticia hoy, señor representante. Seguridad, inseguridad, seguridad, percepción, medidas tardías para tomar en la capital de la República, Bogotá en medio de los delincuentes, en manos de los delincuentes del sicariato. ¿Qué lectura le ha hecho el representante José Daniel López a lo sucedido en Bogotá en los últimos días? Bueno, lo primero es que yo creo que no podemos enredarnos con la discusión sobre la percepción. Es equivocado y es desafortunado insistir que en Bogotá el problema es de percepción de inseguridad. Creo que para quienes habitamos la ciudad es evidente que hay un problema muy serio de inseguridad y que debe ser atacado de manera integral. Pero vayamos a las propuestas, vayamos a lo que se puede hacer. En primer lugar, es muy importante y ya estamos trabajando en propuestas en ese sentido del Congreso de la República, la sanción penal a los reincidentes en delitos menores. No puede seguir pasando lo que vemos todos los días en las calles de Bogotá, y es que un tipo se roba un celular, la policía lo captura y al día siguiente esa misma persona es dejada en libertad y se para en la misma esquina a robar otra vez a los ciudadanos. Acá el Congreso debe avanzar en equipo con las alcaldías de las ciudades capitales, en equipo con la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad, en una ley de sanción a las reincidencias. Que quien haya cometido un delito menor por primera vez reciba sanciones suaves, que quien lo cometa por segunda vez reciba sanciones intermedias. Pero de la tercera en adelante lo que debemos entender es que no estamos tratando con muchachos perdidos en la vida o sin norte, sino con delincuentes profesionales cuyo lugar debe estar tras las rejas. Eso es lo primero y ahí hay una tarea del Congreso. Lo segundo, que es una reflexión que le compete a la alcaldía de Bogotá, pero sobre todo al gobierno nacional, es el tema del pie de fuerza policial. Bogotá no puede seguir siendo la cenicienta en la distribución de la policía como lo ha sido tanto en este gobierno como en gobiernos pasados. Hacía un año largo, el presidente Iván Duque le asignaba a Bogotá algo así como 2.000 unidades de policía nuevos. Pero vemos con sorpresa como con posterioridad a esa asignación, un número muy importante de policías han ido saliendo del cuerpo de policía porque se pensionan, porque se retiran, porque los remueven del cargo, pero no son reemplazados y en muchos casos cuando lo son, no son asignados de nuevo a Bogotá. Y en tercer lugar, una tarea que es responsabilidad de la administración distrital y es el cuidado de los espacios públicos. Hay una relación evidente entre los espacios públicos seguros, iluminados, con gente en el espacio público y la seguridad. Si permitimos que las basuras estén en las calles, si permitimos que el espacio público, que el mobiliario urbano se deteriore, eso termina generando también entornos que son propicios para la inseguridad. Y finalmente, olvidado este punto, fortalecer labores de inteligencia. Acá el sicariato en San Andresito no fue por hambre, el asesinato cerca de la Universidad del Rosario no fue por hambre, lo que pasó, el asesinato del policía y del otro ciudadano en la carrera séptima con 79 no fue por hambre. Acá lo que tenemos son bandas del crimen organizado que se atacan con inteligencia, con tecnología, y en ese campo es urgente que las autoridades fortalezcan su desempeño. 7 de la mañana, Representante, pero 26 también, minutos, es el representante José Daniel López, aquí en el CIA, Sistema Informativo de las Américas, al día Noticias. John Didier, usted con el señor representante. sí, señor representante, pero también me surge una pregunta y es que se ataca con tecnología, pero también a veces uno creería que hay una actitud por parte de la fuerza pública para dar resultados positivos en unos casos y en otros no. Por ejemplo, decíamos, en el caso del carrobomba del ELN puesto en la Escuela de Formación al sur de Bogotá, se pudo descubrir todo. ¿Quién lo puso? ¿Dónde lo armaron? ¿Qué calle escogió? ¿Quiénes acompañaban el vehículo? ¿Dónde se bajó? ¿Por dónde entraron? Al igual que hubo un caso con un agente de la DEA de Estados Unidos, hicieron un paseo millonario y todo se supo, por dónde cogió, quién se lo llevó, todo lo que se le hizo.
Pero también hay casos que uno ve que las autoridades como que no responden absolutamente por nada. Decíamos, o nos faltan cámaras para hacerle seguimiento al sicario de San Andresito, de Puerto Príncipe, del fin de semana. ¿Por qué a esta altura y no lo han capturado? ¿Por qué en unos casos sí funciona la policía y por qué en otros no? ¿De qué depende eso, representante José Daniel Y usted López? tiene toda la razón. Acá pareciera haber capacidades tecnológicas selectivas que operan maravillosamente en unos casos y en los otros pasan de agache. Y creo que acá lo clave es el liderazgo político. Acá hay que hacerle un llamado tanto al Ministerio de Defensa como al Secretario de Seguridad de Bogotá para que haya de algún modo una mayor priorización o una mayor prelación sobre los temas de inseguridad que golpean a la ciudad. Seguramente los casos que usted mencionaba tuvieron una resolución más rápida porque tenían de algún modo más renombre o más relevancia, más bien por usar un término más amable, y eso llevó a que se desempeñaran y a que las autoridades pudieran llegar a soluciones más rápidas de los crímenes. No pasa lo mismo con los asesinatos que ocurren a Bogotá, con los distintos delitos, y yo sí creo que acá tenemos un reto de liderazgo institucional importante que ponga en el centro la seguridad de la ciudad en la decisión, en la discusión nacional por parte del Ministerio de Defensa, y que ponga la seguridad como el tema prioritario para hoy de Bogotá, junto a la reactivación económica y a la pandemia, responsabilidad que es de la administración distrital. Representante, usted también dijo algo muy importante que lo escuchamos en todas las campañas políticas. Y lo dice usted ahora siendo representante, siendo congresista, y es que Bogotá no puede seguir siendo tratada como las Cenicientas. Y compare el pie de fuerza por el número de habitantes de cualquier ciudad importante de Colombia y todas están por encima de Bogotá. Y siempre se anuncian incremento en el pie de fuerza, pero nunca se dice cuántos salieron. A veces esos que se incrementan ni siquiera compensan los que salieron. ¿Cuándo será que por fin la bancada de Bogotá se va a hacer sentir en el Congreso y va a pedir un verdadero pie de fuerza para la capital? Vea, este es un tema frustrante porque hemos hecho todo tipo de llamados. La alcaldía mayor de Bogotá, yo entiendo que asume el grueso de la responsabilidad política producto de estas situaciones, pero acá los ciudadanos tenemos que entender que estamos en un problema que es un problema transversal, en donde si no hay colaboración por parte del gobierno nacional, si no hay asignación suficiente de policías, pues tampoco vamos a lograr lo que estamos buscando. Nosotros en la bancada de Bogotá hemos logrado resultados sin precedentes para la ciudad, en proyectos que yo he tenido la oportunidad de liderar, como la segunda vuelta para elegir alcalde, como la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá, que sacamos adelante junto a Juanita Gubertus. Tenemos muy cerca una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, al que solo le restan 2 debates para actualizar el funcionamiento de las alcaldías locales de Bogotá. Pero es verdad que en este tema, que en el tema de la gestión para el pie de fuerza policial, tenemos que tomar acciones urgentes y así lo vamos a hacer, pues ya que de algún modo los llamados insistentes de la administración distrital no han surtido efecto, pues creo que al Congreso sí nos corresponde pronunciarnos en ese tema. Sí, señor, y me nombró usted dos proyectos que quizás no representen mayor inversión de la nación sobre Bogotá. Como es la segunda vuelta para elegir alcalde, eso puede ser que pueda beneficiar a Bogotá, pero en materia de inversión, pues sigue siendo Bogotá la cenicienta, como usted mismo lo dijo, y lo de ciudad-región, pues es poder planear el desarrollo mejor para la capital de la República. 7:32. Eliezer Ortiz le escucha al representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López. Representante, con los muy buenos días. Este tema de la inseguridad es muy complejo, ¿no? Pero ahora se está hablando del cambio de las prendas militares, del uniforme. Yo desconozco realmente, de pronto usted me pudiera ayudar y a los oyentes. ¿Este cambio representa algo de mejoría para el actuar de los policiales con este nuevo uniforme? Pues Eliezer, le confieso que al igual que usted, yo no conozco muy en detalle las razones que motivan el cambio en el uniforme de la policía. Supongo que habrá unas razones técnicas y unas razones operativas que lo justifiquen. Supongo que esto también ha significado una inversión millonaria. Y yo lo que diría es, oiga, ¿será que el camino sí es, más que modernizar el traje, no será que el camino es
fortalecer el reclutamiento de los efectivos de la policía? ¿No será el de fortalecer la formación en derechos humanos, en diálogo ciudadano, en las escuelas, en las academias de policía? ¿No será que el camino más bien es reclutar más policías para asignarlos a las ciudades que hoy como Bogotá enfrentan el flagelo de la inseguridad? Yo creo que esa es la discusión que vale la pena plantear y no quiero, vuelvo y digo con eso, menospreciar el cambio, decir que está mal hecho. A mí no me cabe duda que es un cambio sustentado técnicamente, que eventualmente facilitará la operatividad de los efectivos de la policía, pero la discusión que yo hoy planteo es una discusión sobre prioridades y es qué podríamos hacer con esa plata considerando que estamos en un país de recursos escasos. ¿Modernizar el uniforme o fortalecer los procesos de formación y reclutar más policías? Claro, porque seguramente necesitamos no mostrar uniformes bonitos, sino que, hombre, es el actuar, esa es la capacitación, esa es la misma selección del personal para que haya una mejor actuación en los momentos que se requieran. Bueno, pasando a otro campo, se acerca la Semana Santa, señor representante, y usted es de las personas que ha estado muy de cerca con el tema de la vacunación. ¿Qué recomendaciones tiene usted para la alcaldesa y para los ciudadanos, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, para tener en cuenta en esta Semana Mayor que se acerca en cuanto a esta pandemia se refiere? Bueno, Eliezer, lo primero que hay que decir es que la vacunación está tomando ritmo, que nos acercamos al 1.000.000 de personas vacunadas en Colombia. Eso es importante porque indica, vuelvo y digo, que ya tomamos ritmo, pero también es algo que no nos debe sacar de la perspectiva, y es que necesitamos vacunar a 35 millones de colombianos para superar la pandemia y apenas vamos en 1.000.000. Así que la vacuna va bien, pero la vacuna es una solución de mediano o largo plazo. ¿Dónde debemos estar concentrados en el corto plazo? En una sola cosa, y es prevenir un tercer pico, en especial producto de la Semana Santa. Yo ando muy preocupado por la Semana Santa, Eliezer. Sé que es una tradición colombiana o incluso global. Sé que es una tradición religiosa, espiritual para muchos ciudadanos, pero veamos lo que puede pasar. Por un lado, la Semana Santa es usada como vacaciones y es muy probable que millones de familias colombianas se reencuentren en Semana Santa. Y ese experimento, perdóneme lo agrio lo que le voy a decir, ese experimento ya lo vivimos en diciembre, con resultados nefastos, miles de personas muertas. Entonces, si acá lo que vamos a repetir es otra Navidad, pues va a ser muy bonito en el corto plazo podernos reencontrar con los familiares, pero va a ser trágico para los colombianos desde el punto de vista de bioseguridad, de hospitalizaciones, de muertes. Yo sí le quiero hacer un llamado. Número uno a la ciudadanía, un llamado impopular, un llamado que sé que no va a caer bien en muchas familias, pero es el llamado a revisemos los planes de vacaciones de Semana Santa. ¿No será que habiendo esperado lo más no vale la pena esperar lo menos? O que si de pronto las familias se van a encontrar, ¿por qué no se hacen una prueba antes, habiendo ya una abundante oferta de pruebas privadas que son costosas, es verdad, pero que sin duda son mucho, digamos que sin duda preferiríamos hacerlas a correr el riesgo de ver a nuestros familiares y eventualmente contagiarnos o que ellos nos contagien? Entonces el primer llamado es a la ciudadanía que tome esta Semana Santa con mesura, a que eviten lo posible esos encuentros familiares que a la postre terminan causando tanto dolor en el seno de las mismas familias. Y al gobierno nacional, al gobierno distrital, un llamado contundente para que pongan la prevención del tercer pico, las medidas de bioseguridad en Semana Santa en el orden del día. Acá lo que hay que hacer principalmente es un ejercicio pedagógico de concientización a la ciudadanía con los recursos del Estado para que los errores de la Navidad pasada y que trajeron el segundo pico y miles de colombianos muertos, no los vayamos a repetir en Semana Santa. Eliezer, soldado advertido no muere o no debe morir en guerra. Sí, es absolutamente cierto lo que dice el representante de la Cámara, José Daniel López, y él ha querido advertir sobre esta posible tercera ola.
Pero en ese orden de ideas, representantes, ya la administración anunció una serie de medidas, no a las procesiones, en conjunto con la Iglesia Católica que moviliza buena parte de los colombianos, que ese es otro punto. Otra cosa es, listo, cuidémonos en este tiempo, no viajemos, no hagamos otra Navidad en esta Semana Santa para evitar los contagios. Pero también estas medidas que está anunciando la administración distrital y seguramente todos los alcaldes en el país, ¿cómo las encuentran? Pero no, vea, yo creo que eso es positivo. Yo creo que está bien lograr una, digamos, que la Iglesia Católica en particular se autorregule y que el Estado la regule también. Y hablo de la Iglesia Católica porque pues es esta no solo la mayoritaria, sino la que supone mayores actividades de aglomeración durante la Semana Santa. La Semana Santa es una tradición cultural, pero de origen eminentemente católico. Luego ahí tiene que estar buena parte del foco. Ahora, yo creo que acá el mayor énfasis tiene que estar es en la autorregulación ciudadana, porque el chip que tenemos los colombianos es el de pasear en Semana Santa, el de encontrarnos en Semana Santa. Y pues usted por el hecho de que quiera mucho a alguien o confíe mucho en alguien no significa que esa persona no lo va a contagiar. Yo vuelvo y le digo a los bogotanos y a los colombianos, oiga, ¿será que como en algún momento decía alguien para otro tema, podemos aguantarnos el gustico del reencuentro familiar considerando que estamos ya a meses de ser vacunados o en unos casos a semanas, o que si hay planes de viaje no será posible que miembros de las familias que se van a encontrar se hagan la prueba y hagan cuarentena antes de los viajes? Ese es el llamado que en últimas le estoy haciendo al Estado y a la ciudadanía, para que no tomemos decisiones irresponsables, para que no vayamos a la loca, a ciegas, a encontrarnos con nuestros familiares, sino que evaluemos uno, si pudiéramos esperar un poco más a cambio de lo más importante que es la vida y la salud. O segundo, que si definitivamente lo vamos a hacer, que ojalá hiciéramos cuarentenas previas y pruebas previas, que eso de algún modo generaría tranquilidad, pero yo sí creo que volver espontáneamente, alegremente, a reencontrarnos todos como si nada pasara en Semana Santa, lo que puede causar es una tragedia. Representante, usted también había expresado recientemente su preocupación por la vacunación a los adultos mayores y ya en las últimas horas la Administración Distrital y el Gobierno Nacional pues anunciaron que los mayores de 80 años, según el número de cédula, pueden acudir y no esperar a que los llamen, si es que no los han llamado y los han agendado, para que les pongan de una vez la vacuna. ¿Cómo vio esa medida finalmente? Bueno, pues yo celebro esa decisión. Nosotros, junto a varios colegas de la Cámara por Bogotá, habíamos propuesto justamente eso, y es que los mayores de 80 años no tuvieran que ir hasta el hospital que les asigne la EPS, que en muchos casos les queda bastante lejos, sino que pudieran ir al hospital más cercano o en unos casos a coliseos, ya hay varios habilitados. Vemos que el gobierno nacional y la administración distrital concertaron esa medida y creo que es una medida muy importante. Ahora lo que hay que hacer es mucha pedagogía. Vea, por ejemplo, esta anécdota. Anoche me escribió una ciudadana en Facebook desde la localidad de Suba y me decía: José Daniel, mi mamá tiene 86 años y nada que la llaman. Yo le decía: oiga, vea la noticia, le mandaba el link para contarle que ya pueden ir al centro de vacunación más cercano sin cita previa durante esta semana con el sistema de pico y cédula. Así que es una muy buena medida, y ahora el reto que tenemos es hacerle mucha difusión, mucha pedagogía para lograr que ya vayamos terminando la vacunación de mayores de 80 años y podamos pasar con el grupo siguiente, que es el resto del personal de la salud y las personas que están entre 60 y 80 años, pero nos alegra mucho que esta propuesta que planteamos hace algunas semanas haya sido acogida y que sea la vacuna yendo a los mayores de 80 años y no los mayores de 80 años yendo a la vacuna. Correcto. Pues representante de la Cámara, José Daniel López, muy amable, gracias por estar en el Sistema Informativo de las Américas. No, ustedes, muchas gracias. Un buen día.